Bueno, yo tengo el privilegio de presentarles por primera vez un niño nuevo en el mundo, un libro nuevo. Esperar un libro es como esperar un niño, ¿verdad? Estar embarazado por 9 meses y luego aquí está. Y este libro salió el lunes. Está casi todavía caliente, mira. ¿Por qué no puedo seguir siendo católico? Mi camino a la libertad, por Ricardo Alonso Zavala Toya, el doctor aquí. Y yo tenía el privilegio de leer antes de publicar para prepararnos para una entrevista en Free Thought Radio con Annie Laurie Gaylor. Y aprendimos que este libro lo tiene todo en un lugar. Todos los argumentos, toda la historia. Si uno quiere saber por qué no debe ser católico, aquí está en este libro. Así es que ahora ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto Elizalde, soy un representante de México de Ateos de México y también de Atheist Republic, la versión México. Y tengo el placer, el honor indiscutible de presentarles o platicarles un poco del libro de por qué no puedo seguir siendo católico, de mi querido amigo del alma, Ricardo Zavala, a quien tuve oportunidad de conocer justamente cuando nos fue a presentar su libro a la Biblioteca Popotla allá en México, y a partir de ese momento me he convertido en un lector indiscutible de su trabajo. En este momento llevo 3 libros únicamente leídos de él, que son los que creo que están publicados en este momento, pero sí hay una cuestión que me parece increíblemente importante de la producción que está haciendo Ricardo y que nos está dando la pauta para poder seguir el hilo de lo que él nos está proponiendo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el ateísmo es que de pronto nos están haciendo falta libros que nos permitan soportar de manera mucho más clara para la gente, tanto ateos como no ateos, esto es, los creyentes, las argumentaciones de por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Esto es, existen por alguna razón, y si revisan en librerías, muchos argumentos y muchísimos libros, decenas de libros que nos encontramos en las librerías, donde se nos platica las bondades de la religión y que de la Virgen de fulanita y la superstición por X o tal situación, y nos está haciendo falta hacer ese contrapeso donde estemos argumentando o contraargumentando lo que se está planteando en otras latitudes. Y entonces, ¿qué sucede? Que a mí me parece que esa es justamente la expectativa, porque para mí ha sido el ejemplo, espero yo a ver si es cierto, el año que viene ya poder sacar mi primer libro sobre ateísmo al respecto, que es justamente la conjunción de lo que hemos estado trabajando del lado mexicano respecto a los congresos de ateísmo que hemos tenido por allá y las experiencias que hemos estado teniendo. Por ejemplo, el día de hoy me estoy llevando una cantidad importantísima de argumentaciones, conceptos que de pronto no había yo contemplado y que el día de mañana estamos obligados a llevarlos del lado mexicano. Pero qué mejor forma de hacerlo si no es a través de un texto que está en blanco y negro, que ya está bien pensado, que está muy estructurado respecto de una multitud de temas, donde ya podemos contestar de manera directa por qué vale la pena que un católico salga del catolicismo. Pero seguramente, y esto es lo que seguramente no sucederá, es que los católicos vayan y compren el libro y digan, mira, aquí estaban las razones de por qué tenía que abandonar mi religión. No, me parece que somos nosotros los que tenemos que hacer ese tipo de consultas e irnos preparando, y conforme vayamos esgrimiendo muchísimo mejor nuestros argumentos hacia el público externo, estamos haciendo la función de promover justamente el humanismo secular, que es, y tendría esa divergencia respecto de una posición que había por ahí. Lo que nos une en realidad es la promoción del humanismo secular, del razonamiento, del raciocinio, la promoción de la ciencia.
esa es la forma por la cual tenemos que llegar al público exterior a través de esas argumentaciones. Ricardo nos propone una cantidad de argumentos muy sencillos, muy digeribles, muy puntuales, e igual que Dan Barker nos ha tenido la posibilidad de estudiar en el seminario, y también estuvo en su momento, en su época oscura, hablando sobre Dios y de las bondades de Dios, y por alguna extraña razón es exactamente las razones por las que se encuentra uno más fácilmente por qué llegar al ateísmo. Yo la verdad es que toda mi vida fui ateo, pero curiosamente también me he tenido que convertir en gran lector de la Biblia para poder responder a una cantidad de gente los porqués está equivocada en una cantidad de situaciones. Nada, como decía Sun Tzu, nada como conocer a tu enemigo. Ricardo ya lo ha hecho. Ricardo tiene una literatura, un background detrás de él increíble, que nos lo digiere, lo puntualiza y nos va a dar esa oportunidad de poder construir muchísimo mejores argumentos al respecto. Adicionalmente, me atrevería a decir que es de los pioneros sí hay mucha más gente, pero dentro de Latinoamérica nos están haciendo falta este tipo de autores. Es de los pioneros que están dejando esta huella. Sí los hay, pero tenemos poco volumen todavía en este momento. Yo invitaría que efectivamente leamos, revisemos, y es más, critiquemos profundamente el trabajo de Ricardo para poder el día de mañana construir mucha más literatura al respecto. Estoy convencido, el día de ayer me encantó porque me encontré entre un grupo amplísimo de gente inteligente a la que respeto profundamente, y que tenemos esa sensación de estar justamente entre el grupo de gente civilizada que puede hablar este tipo de temas sin temor a ser destruido en el proceso, como nos podría suceder en otros escenarios. No abundo más, Ricardo, yo creo que te dejo la palabra, porque al final del día, ¿quién mejor para platicarnos que tú mismo de tu libro? Les agradezco increíblemente. Buenas tardes. Primero una confesión. El responsable de mi vida literaria está sentado allá y se llama Héctor Guillén. Él me motivó hace 3 o 4 años. ¿Cuándo vas a escribir? Le dije, tenía algunas cosas escritas por ahí. Me dijo, es hora de hacer un libro. Creo que semanalmente o cada 2 semanas me buscaba. Nos encontrábamos a la hora del almuerzo y me decía, y el libro, hasta que finalmente hace 4 años publiqué mi primer libro, Cristianismo, la estafa más grande. Y él lo presentó. Y una de las cosas que dijo en esa presentación fue: Ricardo, has destruido al cristianismo, pero en ninguna parte del libro aceptas que eres ateo. Y yo le expliqué y le dije, es que realmente estoy en el camino. O sea, no puedo afirmar en este momento, con lo que he escrito, que soy ateo, porque creo que todavía tengo que seguir pensando. En ese camino tuve un debate en Lima con un doctor, un sacerdote, un doctor en teología que había estudiado en España, sobre la historicidad de Jesús. Escuché tantas cosas salidas de foco que me motivaron a escribir o poner en otro libro mis conceptos respecto de ese tema. Y como yo soy abogado, cuando lo escribía me planteaba como que estaba frente a un jurado en el que estaba defendiendo una teoría, y mi teoría era que Jesús nunca había existido. Entonces, cuando uno es abogado y cuando uno está frente a un jurado, tiene que basarse en las pruebas, no hay otra cosa, no hay cuestiones de fe ahí. O sea, cuando
yo voy a sostener algo ante un jurado, tengo que demostrarle con hechos si es que mi teoría es cierta o no es cierta, ¿no? Y logré hacer ese libro y creo que lo que demostré fue que lo más probable era que Jesús nunca había existido, porque en mi concepto era simplemente parte del mito, el mito que habla de Jesús desde hace muchísimos años en la historia de la humanidad. Vino finalmente la ocasión de organizar este evento y me propuse, pensé, ¿qué puedo yo aportar a un grupo tan selecto de gente que por supuesto ha superado las expectativas que cuando esto se comenzó a organizar tenía? Y es este pequeño aporte, la explicación del final de mi camino y por qué hoy día puedo calificarme siguiendo a un argentino que me lo presentó Borgo, que va a hablar mañana, de apellido Sebrelli. Y hoy día les puedo confesar con toda la naturalidad del caso que soy un agnóstico ateísta. Estoy en esa escala de Dawkins, en el número 6, que no puedo, por una razón natural, decir Dios no existe, porque hoy día la ciencia no ha llegado hasta ese punto, y que no puedo cometer la estupidez de afirmar algo que no lo puedo probar totalmente. Pero sí les puedo decir que lo más probable es que el Dios teísta no existe. Pero para llegar a eso, creo que hay que transitar un camino. El ateísmo no es algo que a alguien se le aparece, como cuando dicen los católicos se me apareció la Virgen o se me produjo un milagro. No, el ateísmo es un camino muy duro, que significa principalmente estudiar, utilizar la capacidad mental, el pensamiento crítico, y leer mucho, investigar, y volver a pensar, y un día tener que aceptar conclusiones y verdades. Y eso es lo que he descrito en este libro. Y con lo cual pretendo simplemente ayudar a gente que creo que tiene todo el derecho de hacerse la misma pregunta y buscar respuestas. Cuando escuché la historia de Dan, en parte me hizo recordar la mía. Yo estudié en un colegio jesuita 11 años de mi vida, y después de haber salido del colegio, después de haber transitado la universidad, llegué a ser predicador católico. Sí, llegué a ser predicador católico y prediqué el evangelio con un grupo de sacerdotes de la India, desde México hasta el sur de Chile, Argentina. Y si algo tengo que agradecer de esos 4 años de mi vida de misionero católico, es que estudié el libro sagrado llamado Biblia. Y ahí encontré de que las más grandes contradicciones que un ser humano puede encontrar, y que me llevaron finalmente a desechar ese libro y decir, no, esto no puede ser, ¿no? O sea, por primera vez había tenido la oportunidad de leer con profundidad la Biblia, y eso fue lo que en el caso de Dan, y en mi caso, tengo que aceptarlo, me han llevado a la posición en la que estoy. Yo conozco 3 tipos de personas con relación a la Biblia. Los católicos que apenas conocen el forro de la Biblia.
Sí. Los evangélicos que conocen las partes que les interesa conocer. Y los ateos que sí conocen la Biblia. Y que podemos argumentar con solidez, con argumentos, el por qué creemos en lo que creemos y por qué creemos que lo más probable es que Dios no existe. La mayor parte de nosotros algún día en nuestra vida es posible que nos haya sucedido lo que a mí me sucedió. Cuando comencé a tener uso de razón, me enteré que era católico. Una de las primeras razones por las que hoy digo, no puedo seguir siendo católico porque, señores, a mí nadie me consultó esa posibilidad. Nadie me dijo, oye, mira, hay estas alternativas, ¿te parece bueno que convertirte al catolicismo? No, nadie se dio la molestia de hacerlo. A mis padres le vendieron la idea de que nuestros ancestros más alejados, por el hecho del amor y por haber tenido una relación sexual, me estaban transmitiendo algo que se llama el pecado original. Y no solamente yo, sino todos nosotros llegamos al mundo, según la teoría católica, maldecidos. Somos culpables de algo que nunca se nos ha imaginado haber hecho. Tenemos y venimos malditos al mundo y por lo tanto a mis padres y posiblemente a muchos de los padres de ustedes les pasó en la cabeza que si yo moría en algún momento antes de cumplir un año podía irme al infierno, y entonces ellos decidieron de que como me querían no iban a aceptar esa posibilidad y me bautizaron. Yo me enteré después. La segunda razón por la que no puedo seguir siendo católico es porque el catolicismo es la religión menos original de todas las que existen en el mundo. Y lo digo con fundamentos, no se me ha ocurrido, no me lo ha soplado un ángel. Es la menos original, es el producto de un sincretismo en el que se ha metido en el mismo saco ideas que han provenido de muchísimas religiones anteriores al cristianismo y que se han ido introduciendo en esta doctrina a lo largo de los años. El cristianismo tiene, por supuesto, a Pablo de Tarso, que en mi criterio es el fundador, que tomó de Platón, que tomó de Sócrates, que tomó de Pitágoras, que tomó de Filón de Alejandría, que por supuesto le robó el libro sagrado a los judíos y lo convirtió en su Biblia, y tiene por supuesto la marca indeleble de un personaje siniestro en la historia del mundo que se llama Constantino. 325 después de Cristo, este personaje decide que debía tomar una acción política para fortalecer el Imperio Romano. Y cuando decide, necesito una solución política al problema de Roma, inteligentemente piensa que su problema político debe resolverlo con una religión. Y en mi criterio, lo digo que en este libro, debe haber consultado con varios de los pensamientos religiosos de la época, y frente al rechazo del mitraísmo, de la religión egipcia y de todos los pensamientos religiosos que en ese momento estaban en Roma, se encuentra con un personaje llamado Eusebio, que sí estaba dispuesto a negociar. Era uno de los que dirigía una de las sectas del cristianismo, que en ese momento había muchísimas, ¿no? Todo lo conocemos por la historia de las religiones. Mi padre era abogado y él me decía algo que es cierto y lo quiero repetir.
cuando dos sinvergüenzas hacen un convenio, termina triunfando el más sinvergüenza de los dos. Y lo que sucedió en el pacto entre Constantino y esta secta católica fue el triunfo del catolicismo, que finalmente casi se apodera del mundo. 1400 años de la historia de la humanidad hemos vivido bajo el yugo de la oscuridad. Y eso ha sido el cristianismo. Después del 325, el sincretismo se ha seguido produciendo. En algún momento cambian el segundo mandamiento que decía no te harás imágenes de las personas que hay en el cielo, porque eso no lo admito, y lo cambian y aceptan la idolatría. ¿Por qué? Porque había que jalar al lado cristiano a todo un sector de la población de esa Roma que sí seguía siendo idólatra y que no admitía lo que en ese momento los cristianos predicaban. Y como el afán era económico, el afán era de poder, entonces para la iglesia cristiana, la iglesia católica, le fue muy sencillo: bueno, vamos a cambiar las cosas y vamos a aceptar la idolatría. En los comienzos del cristianismo siempre fue una religión antifeminista, y lo fue como hasta 500 años. Pero la prédica cristiana del Dios masculino no cuajaba en varios grupos religiosos que existían en Roma, que seguían pensando en la deidad femenina, y el catolicismo quería captar a ellos, y entonces introdujo el culto a la Virgen, y nuevamente cambió, y finalmente encontró de que había un buen sector de la población que tenía acercamiento a dioses trinitarios, y ahí se introduce un concepto que no estaba en la Biblia, y se hace una interpolación, se modificó parte de la Biblia, y se introduce la figura de la Trinidad. En mi segundo libro llegué al convencimiento personal de que Jesús es parte del mito. Y es parte del mito porque buena parte de las religiones que hemos conocido en la historia de la humanidad tienen los que se llaman los dioses solares, que más o menos han nacido por o el 25 de diciembre o más o menos por ahí por el solsticio de invierno, dioses en los que se plantea la resurrección, se plantea la traición, la ascensión final de este Hijo de Dios para sentarse a la derecha de Dios Padre. Y todos estos conceptos, yo creo que la mayor parte no son originales del cristianismo, son conceptos que han venido heredados de la historia de las religiones. La única diferencia entre el cristianismo y las otras religiones es que todas las otras religiones aceptaban de que sus dioses eran parte del mito. La única que le dio historicidad y dijo, no, en nuestro caso, el Jesús del que hablamos sí estuvo acá, fue el cristianismo. Este producto, este híbrido, todas estas ideas que se metieron en un solo saco llamado cristianismo, para que pudiera ser digerible, para que pudiera subsistir, necesitaba dos condiciones: que se aceptara por fe, no por la razón, por fe, y la segunda, que se impusiera con dogmas. Sin fe y sin dogmas, el cristianismo nunca hubiera progresado. No les voy a mencionar los 48 dogmas de la Iglesia Católica, quiero referirme a dos. El número 18 dice
el pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. No quiero hacer ningún comentario porque más absurdo que el enunciado no puede haber. Y el número 20 que dice que María fue concebida en forma inmaculada. Pocos católicos saben lo que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Después de más de 1000 años de historia de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, a un papa se le ocurre pensar cómo es posible que María, la madre de Jesús, haya podido concebir al Hijo de Dios habiendo tenido el pecado original. O sea, ¿cómo puede una persona que ha tenido el pecado original haber traído al Hijo de Dios? Y en sus cavilaciones llega al convencimiento de que había que comprometer a la abuela de Jesús. Y el dogma lo dice así, es la Inmaculada Concepción de María. Entonces estamos involucrando a la abuela materna de Jesús, a la cual le estamos introduciendo la regla de que ella también fue inmaculada, o sea, no concibió como todos nosotros vinimos al mundo a través de un acto sexual, sino que en este caso había habido una concepción inmaculada. ¿Por qué no soy católico? Ya no puedo seguir siendo católico, porque he leído la Biblia, la he estudiado, y tengo todo un capítulo en el que he hecho un diccionario de casi 30 palabras, entre las que, por ejemplo, puedo decir la degradación de la mujer, la violencia, los celos, y en qué partes de la Biblia se explican todos estos conceptos y qué dice la Biblia sobre ello. Dawkins califica muy bien el Antiguo Testamento cuando dice: es el libro de ficción más terrible que puede haber dado la humanidad. Es cierto. Solo hay que leer la Biblia, solo hay que leer el Antiguo Testamento para llegar a ese convencimiento. No puedo seguir siendo católico porque la Iglesia Católica se ha convertido en una organización protectora de pedófilos. Y cuando es protectora de pedófilos está convirtiéndose en cómplice. Y yo, como abogado, sé que el cómplice es también parte de la criminalidad. O sea, estamos frente a una institución criminal. No hay más. O sea, esto lo enseña el curso número 1 de Derecho Penal. La mafia. Sí, señor. No puedo seguir siendo católico porque históricamente esta religión ha degradado a la mujer. Y creo que lamentablemente la realidad es de que son las mujeres las que todavía pululan las iglesias, pero es porque, como buenas católicas, no han leído la Biblia, porque si la leyeran y supieran lo que dice la Biblia, serían las primeras en salir a la calle a protestar, porque es el documento que más las ha degradado en la historia de la humanidad. Y si quieren comprobarlo, simplemente revisen su Biblia. No puedo seguir siendo católico porque este es un documento, este es un libro que propicia la idolatría. Si de algo nos sacaron la religión judía fue de tanta idolatría. El catolicismo regresó por una razón de poder, por una razón crematística nuevamente a la idolatría, porque es una de las organizaciones más criminales de la historia de la humanidad. Hay un autor alemán,
no sé cómo se pronuncia, Karl-Heinz Wechsner, que tiene escritos 12 tomos de un libro que se llama La historia criminal del cristianismo. En este libro les propongo la lectura de 50 otros libros que ratifican lo que dice este autor alemán. Y finalmente no puedo seguir siendo católico porque a partir del año 1929, cuando se firman los pactos de Letrán, y esto muy poca gente lo sabe, el Vaticano se ha convertido en un Estado soberano y es otro Estado, como el Estado chileno, como el Estado peruano, como el Estado mexicano. Yo me pregunto, ¿qué diría si Jesús fuera un personaje histórico y regresara y se encontrara con que el Vaticano es un estado más de los estados del mundo? Creo que con eso se ha terminado de pintar a cuerpo entero qué tipo de institución es la que estamos al frente. Un Estado no persigue fines espirituales, un Estado persigue fines mundanos. Cuando comprobamos que el Vaticano es el Estado más pequeño del mundo, 44 hectáreas, pero tiene un representante que se llama el Papa, tiene un poder legislativo, tiene su código canónico, tiene sus diplomáticos que se llaman nuncios, y funciona como un Estado y tiene su banco central, que lamentablemente es un banco de blanqueo de dinero sucio. Por esas razones no puedo seguir siendo católico, y por esas razones he tenido que pensar en lo que he pensado en la segunda parte de este libro. ¿Existe Dios? ¿Son las religiones de origen divino o más son de origen natural? ¿Es la moral patrimonio exclusivo de los seres religiosos o es la moral parte del patrimonio de la humanidad? ¿Es inocua la religión? Podemos estar frente a alguien que debemos respetarlo porque mientras no nos haga daño, ¿podemos dejar que se mantenga ahí? No. La religión es homofóbica, es degradante de la mujer, está contra el pensamiento crítico, contra el avance de la ciencia. Las religiones hoy día siguen matando a apóstatas, felizmente no en esta parte del mundo, pero hay lugares donde las religiones propician la muerte de homosexuales. ¿Podemos seguir pensando que la solución del mundo está librada a las religiones? Finalmente, y creo que viene a relación al tema que hemos tratado hoy día, me hago la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa que tenemos los seres humanos, las colectividades humanas? Que no puede ser otro que el llamado Estado laico. En la mañana les decía, y lo ha repetido Giovanni, muy claramente hoy día, y lo quiero decir por tercera vez, esta es una reunión histórica. Histórica porque todos ustedes que han venido desde fuera han hecho el esfuerzo de venir intuyendo, pensando de que ha llegado el momento, sí señores, ha llegado el momento de que tenemos que despercudirnos
y tenemos que conversar y ver qué vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros vecinos, por nuestros pueblos, para que recuperen la libertad. Gracias.